Ya con la grabación de la clase. ¿Ya? Ante todo, buenas tardes, señoritas jóvenes. Vamos a iniciar con la unidad 6. Cuando hablamos justamente de esta unidad 6, vamos a ver lo que es literatura española y el siglo de oro también, por supuesto, español. No sé, ¿tienen una pregunta del unidad anterior, tal vez? Antes de pasar a esta unidad 6. No sé si me ocurre. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo claro de la unidad anterior? ¿Sí? ¿Todo bien? No, es yogur, hermano. Vamos a ver. A ver, a ver. Y ahora sí. Perfecto. Entonces vamos a iniciar con la unidad 6 y justamente vamos a hablar sobre lo que es la etapa de formación, evolución de lo que es la literatura española. Esta etapa de formación va del siglo XI al siglo XV, ¿sí? Y en el siglo XI se apresan las llamadas los jarchas mozárabes, que es la primera manifestación lírica española. ¿Ya? Fue una pregunta hace años, pues, dice Previ, ¿no? Donde manifestaron cuál es la primera manifestación lírica española. Bueno, los jarchas mozárabes. Y se dio en el siglo XI como parte de esta etapa de formación. ¿Ya? Buenas tardes, Juliana. En el siglo XII justamente encontramos el mestre de juglería. Y aquí en el siglo XII vamos a encontrar a los famosos juglares, que eran los poetas errantes. ¿Recuerdan? Poetas errantes en España, llamados juglares. ¿Qué especie épica desarrollaron ellos? A ver. ¿Mm? Está sencillo, ¿eh? Excelente. Ellos desarrollaron el cantar de gesta, ¿sí? Y bueno, eso fue en España. A ver, repasando un poquito, a ver. ¿Y en Francia cómo se llamaban los poetas errantes? Trovadores. Trovadores, muy bien. En Alemania los escopas, en los Países Sajones, Países Bajos, eran los escaldas, ¿sí? Y por supuesto en España vimos a los juglares. Inclusive mencionamos a un rapsoda Oedo, ¿cierto? Pero que no se dio en el cantar de gestas, sino se dio en lo que era la epopeya. ¿Recuerdan? ¿Quién era ese rapsoda, ese Aedo? Homero. Excelente, Homero, muy bien, Catherine. Entonces, cuando hablamos del mestre de juglería, vamos a hablar de los juglares y ellos van a desarrollar algunas obras, van a dar a conocer algunas obras de manera verbal. ¿Sí? Son, por eso dice cantar, no son cantadas, son expresadas de manera verbal. Ya luego por ahí alguien se animó y hace la publicación de esas obras, como el cantar de gesta más importante de España, el cantar del Mío Cid. También encontramos el cantar de Roncesvalles y también el poema de Bernardo del Carpio. Son obras que son dadas a conocer por estos juglares, por estos poetas errantes. Muy bien. Profe, ¿y el poeta errante es anónimo? Sí, son anónimos. Si no recuerdan que Cantar de Gesta es anónimo. Sino que hay un copista que dice que él escribió, pero luego le dicen, no, un momentito, tú no has sido el creador, no eres el autor, eres un copista, nada más. Inclusive yo soy el que publica la obra, dice, ¿no? Pero tampoco soy el autor, yo solo publico nada más. Quien en realidad es el gestor de esta obra es un juglar, un anónimo, un poeta errante, ¿no? Que del pueblo Medina Celi, pero no se sabe exactamente quién fue, ¿no? Entonces, sobre ello vamos a hablar en breve, ¿ya? Sobre el cantar de gesta. Ahora vamos a entrar al mestre de clerecía, que se desarrolló del siglo XIII al siglo XIV, ¿sí? Este mestre de clerecía ve temas o asuntos religiosos. Y en el siglo XIII, justamente, encontramos al mejor poeta lírico, que es Gonzalo de Berceo. Él es el creador de la cuadernavía, que es una estructura de versos, y también es el padre de la poesía castellana. Su obra más importante, Milagros de Nuestra Señora. Después tenemos al mejor prosista, es el rey Alfonso X, padre de la prosa, conocido como el Sabio también, y su obra más importante, Historia General de España. Ellos sobresalieron en el siglo XIII, ¿ya? Porque en el siglo XV, por ejemplo, que es el pre-renacimiento le llaman, o humanismo, nosotros vimos el humanismo,
Bueno, mencionamos humanismo, que era antes de Renacimiento. Ese humanismo también le dicen pre-Renacimiento, por ejemplo. En el siglo XV encontramos al mejor poeta lírico, miren. Profe, pero hace un momento usted dijo un poeta lírico en el siglo XIII. Claro, cada siglo aparecía el mejor poeta lírico, ¿no? Y en este caso, en el siglo XV, está Jorge Manrique. Él va a desarrollar la obra Coplas a la muerte de mi padre, ¿sí? Esa obra, ¿recuerdan ustedes a qué especie lírica pertenecía? ¿Recuerdan? Elegía, profe. Muy bien, era una elegía, ¿sí? Porque da a conocer la pérdida, la ausencia del ser querido, ¿sí? Y por supuesto uno expresa nostalgia. Muy bien, muy bien. Cuando hablamos de Jorge Manrique, también aparte de él, tenemos también al creador de La Celestina, que era una novela, pero fue llevada al teatro, género dramático, y se convirtió en una tragicomedia, La Celestina. La Celestina era como, digamos, una cucufata, ¿no? Digamos, se hacía pasar que era tranquila, pero en realidad no era tranquila, ¿no? Sabía muchas cosas del mundo. Entonces, en base a eso, en base a esa obra de Fernando de Rojas, esta obra de La Celestina, hay otros autores que también van a tomar como referencia esta obra. Por ejemplo, tenemos a Leandro Fernández de Moratín, él es un neoclásico, ¿no? Él forma parte de un neoclasicismo español y su obra más emblemática en comedia, El Sí de las Niñas, por ejemplo. Y un peruano también se basó en esta obra para crear su comedia. A él le decían el padre del teatro peruano. ¿Recuerdan? Su obra y el autor era un No estoy criollista. segura. Muy Ya, bien, muy bien. Manuel Asensio Segura. ¿Y cuál era la comedia? ya, Catita. Excelente, Bianca. Muy bien. Entonces, hasta ahí vemos nosotros siglo XI al siglo XV, ¿ya? Siglo XI al siglo XV. Muy bien. Ahora encontramos al Mester de Julería. Ya encontramos a los poetas populares. Justamente ellos van a desarrollar, como dijimos, el cantar de gesta. Y ese cantar de gesta daba a conocer la hazaña de un héroe para el surgimiento, para la defensa de su nación, ¿sí? De su país. En este caso dice cantar de gesta expresa sentimiento heroico y nacionalista, ¿ya? Este cantar de Mío Cid justamente se dio en el siglo XII, mencionamos, era anónimo, pero en el siglo XIII se hace conocido y se da la primera publicación por Tomás Antonio Sánchez. Tomás Antonio Sánchez le dice al copista, un momentito, tú no eres autor, eres el copista, le dice, ¿no? Y el supuesto autor, el copista, era Per Abad, ¿no? Entonces ahí tenemos unos datos interesantes. Mayormente preguntan, ¿no?, quién es el autor de Cantar Mío Sí. Bueno, sabemos que es anónimo, lo dio a conocer un juglar. Y si por ahí menciona quién es el copista, Per Abad, ¿ya? Encontramos también que este Cantar de Gesta, el Cantar de Mío Cid, es el primer monumento de la literatura española, porque encierra un valor sociológico, un valor lingüístico, un valor histórico, un valor literario. Tiene cuatro valores esta obra, este cantar de gesta llamado el Cantar del Mío Cid. Ahora, tenemos algunos temas importantes como el honor del Cid, y no solamente del Cid, sino también de las hijas del Cid, porque recordemos que los infantes de Carrión casi las matan, prácticamente las dejaron moribundas, atadas a los árboles, ¿sí? Esperando que las aves o los animales se las comieran. Y ahí viene el Cid queriendo recuperar el honor de sus hijas, ¿ya? Y el Cid, a pesar de todo, siempre demostró lealtad, a pesar de todo, ¿ya? Y cuando él conquistaba un pueblo moro, difundía qué religión, el cristianismo. De esa manera unificaba poco a poco a España, ¿sí? Y también encontramos el tema del amor, por supuesto, ¿ya? Muy bien. Esta obra tiene sus personajes. Por ejemplo, está el Cid, que se llama en realidad Rodrigo Díaz de Vivar, que hace tiempo no veo una pregunta sobre el Cid, ¿no? No he visto hace tiempo, pero sí. Cuando han preguntado, es justamente cuál es el nombre verdadero del Cid, ¿no? O cómo se llamaba el Cid, ¿no? Aquel justamente héroe que va a luchar contra los moros. Profe, ¿quiénes son los moros? Recuerden que en el siglo XI, XI, XII, los moros estaban prácticamente habitando en España,
y tenía muchas ciudades que estaban justamente bajo el mando de estos moros. Y los españoles, en este caso, como por ejemplo Rodrigo Díaz de Vivar, sí, y otros, van a comenzar con el proceso de expulsión de los moros, de las tierras españolas, y ellos van a comenzar a conquistar sus pueblos. Y al pueblo que iban, conquistaban en nombre de rey. En este caso, el rey era Alfonso VI. Y eso hacía Rodrigo Díaz de Vivar, conocido como el Cid. Iba a conquistar un pueblo en nombre del rey Alfonso VI, ya iba unificando poco a poco España. Ahora, había un botín, parte, o sea, riquezas de esa ciudad le derivaba, por supuesto, al rey Alfonso VI, pero ya la gente hablaba, murmuraba y decía, no, ese Cid, ese Rodrigo Díaz de Vivar, lo que está haciendo es quedarse con una parte de botín y encima se expresa diciendo que él, o sea, que él está conquistando para él, no para el rey Alfonso VI. Entonces, había gente que hablaba bien, gente que hablaba mal, por supuesto, del Cid, pero siempre escuchamos al que habla mal, ¿no? Entonces, el rey Alfonso VI se deja persuadir, convencer y piensa que el Cid lo está traicionando. Por eso, hay un momento en que viene el destierro del Cid. Ahora vamos a mencionarlo. Bueno, también han preguntado sobre su esposa y sus hijas. Su esposa se llama Jimena y sus hijas son Elvira y Sol. Ahí ya mencionamos al rey Alfonso VI. Están los infantes de Cabrián también que mencionamos, Diego y Fernando, que son los que van a desposar por primera vez a las hijas del Cid, a Elvira y Sol. Y también los infantes de Navarra y Aragón, entre otros personajes como García Ordóñez. Ahora voy a colocar dos más, ¿ya? Y la estructura de esta obra del Cantar del Mío Cid está en tres cantares. El primer cantar justamente es el destierro del Cid. El segundo cantar, las bodas de las hijas del Cid. Y el tercero, la afrenta de Corpes. ¿Ya? ¿Quién hizo esta estructura? ¿Quién hizo esta división? Justamente lo hizo Ramón Menéndez Pidal. Él va a hacer esa división, esa estructura. ¿Ya? Justamente les comentaba, el rey Alfonso VI se dejó llevar por las habladurías, las murmuraciones que había sobre la traición por parte del Cid, que no había, porque el Cid era el más leal de todos los hombres hacia el rey Alfonso VI. Sin embargo, se dejó convencer y lo va a desterrar, ¿no? Y cuando él se va al destierro dice que quiere irse solo, por si acaso, ¿no? Que nadie lo siga, pero sin embargo hay gente que lo aprecia, lo valora y lo van a seguir. Entonces, bueno, acompáñenme si gustan, si quieren, pero ya saben que estamos en un proceso de seguir unificando España. Él seguía con el proceso de unificación. A pesar del destierro, va a seguir con el proceso de unificación y tomando el nombre de rey, por si acaso, demostrando su lealtad. A pesar de ser desterrado, miren, ¿eh? Ahora, lo particular de esto también es que no fue con su hija, ni su esposa, ni sus hijas. Las va a recluir en un monasterio para, digamos, salvaguardando su integridad, ¿no? Mientras ellos seguían con ese proceso de unificación y se iban instalando poco a poco fuera de lo que era la corona española. Y así lo acompañó su fiel amigo, se llamaba Álvar Fáñez. Y no solo él, también hubo el rey cuando lo destierra, lanza un decreto indicando de que nadie debe darle posada, ni comida, ni vivienda, ni a él ni a sus hombres que están acompañándolo. Sin embargo, aparece este hombre que se llama Martín Antoniles. Y Martín Antoniles, sí, ahí está. Sí, ellos van a ser los hombres de confianza del Cid. Martín Antoniles es quien lo llama al Cid, le dice: Cid, Rodrigo de Vivar, un gusto que usted camine por estos lugares. No tiene seguro dónde dormir, dónde comer, porque el rey ha decretado de que no le den nada, nadie puede darle nada. Si no le cierran su negocio, hasta pueden ellos ir a la cárcel. Pero yo no tengo temor, le dice. Si voy a la cárcel por servirlo, bienvenido sea, dice, ¿no? Y Martín Antoniles le va a dar posada a él y a sus hombres. Bueno, estuvieron varios días ahí, comieron, durmieron, y después ya era hora de partir, seguir su rumbo. Y ahí es donde el Cid le dice a Martín Antoniles cómo pagar tu generosidad de brindarnos posada, bueno, vivienda, comida, a pesar de que sabes muy bien que el rey
de enterarse, va a cerrar tu negocio y tú puedes ir preso, le dice. No te preocupes, le dice, tú eres un hombre que está en un proceso de que España sea una sola y expulsando a los moros. Eso es lo que yo felicito y valoro, le dice. Es más, ¿sabes cómo puedes pagarme todo lo que he hecho por ti? Quiero que me permitas acompañarte en este proceso de unificación. Soy muy bueno con la espada, le dice. Bueno, entonces necesito hombres de valor como tú, acompáñame. Y va a ser uno de los hombres de confianza del Cid. Entonces ya tiene a dos más ahí, Álvaro Fáñez y Martín Antoniles. ¿Ya? Entonces viene el destierro, comienza a unificar justamente España y él va a obtener en sus batallas, ¿sí? Contra los, por ejemplo, llega un conde Berenguer, se apellida él, ya logra combatir con él y él, el Cid, va a vencerlo, ¿sí? Y le va a arrebatar una espada clásica, una espada muy conocida. ¿Recuerdan a alguien? ¿Alguien recuerda cómo se llama esa espada? Le gana la espada en una batalla. La espada se llama La Colada. ¿Han escuchado de La Colada? Y le gana, ¿no? Espada La Colada, que le pertenecía, mejor dicho. Le pertenecía al conde Berenguer. Ahí está. Ahí está. Y más adelante va a ganar otra espada más. Otra espada más al rey Búcar. Gana otra espada más. Gana la espada conocida como la Tizona. ¿Sí? Y le gana, esa espada le pertenecía al rey Búcar de Marruecos. Eran hombres que estaban justamente en las tierras españolas. Y nuestro amigo el Cid Rodrigo de Vivar le va a ganar. Ahí está. Muy bien. Dos espadas clásicas, conocidas dentro de esta obra, ¿sí? El Cantar del Mío Cid. Ahora, el Cid continúa, por supuesto, ya que, unificando, conquistando pueblos moros y unificando España. Y en una de esas se presentan estos dos infantes, los infantes de Carrión, quienes se habían enterado ya de que el Cid, bueno, estaba ya contando con la presencia de sus hijas en el campamento, con su esposa más también, ¿sí? Y estos dos querían casarse con ellas, ¿no? Pero sabían, estos infantes de Carrión, Diego y Fernando, que el Cid no se les iba a dar así nomás, si es que no demostraban valentía, punto honor, ¿no? Entonces ellos, ¿cómo demostrar todo eso si no eran pues valerosos caballeros, bueno, infantes en este caso, ¿no? Entonces ellos van a hablar con su tío. ¿Quién es su tío de estos infantes de Carrión? Era el rey Alfonso VI. Entonces el rey Alfonso VI le dice, ¿ustedes quieren casarse? Sí, queremos casarnos con las hijas del Cid. Bueno, voy a hablar entonces con el Cid. Y el rey Alfonso VI le pide al Cid, ¿no? Las manos, le solicita las manos de sus hijas para sus sobrinos. Entonces el Cid, como le tenía mucha lealtad, mucho respeto al rey Alfonso VI, les va a otorgar las manos de sus hijas a estos dos infantes de Carrión a solicitud del rey Alfonso VI. Entonces viene el segundo cantar, las bodas de las hijas del Cid, donde ya se casan y por supuesto van a ser parte ya de la familia y van a, junto con el Cid, ellos dos a combatir, digamos, a batallar contra los moros, ¿no? Y el Cid, miren, era tan generoso que les regaló estas espadas, la colada, la tizona a cada uno, para que de esta manera demuestren, bueno, que han logrado ganarle a alguien, ¿no? Y tienen la colada, pues, del conde Berenguer o la tizona de rey Búcar, ¿no? Entonces, de una manera había prestigio. Pero ¿qué pasaba? Cuando ellos iban a la batalla contra los moros, ellos iban primero a la cabeza y luego se desaparecían. Y los hombres del Cid batallaban y al final ganaban y luego aparecían. Entonces todos murmuraban y estos se esconden en la batalla y cuando ya ganamos aparecen. Entonces ya murmuraban que eran unos cobardes. Eso llegó a oídos del Cid, el Cid estaba preocupado, decía, no, y ahora decía, bueno, vamos a darle otras actividades, otras funciones, ¿no? Entonces, ¿qué hizo el Cid? Les dijo, ¿saben qué? Ya no van ustedes a ir al campo de batalla, se van a quedar aquí en el campamento, cuidando a las mujeres, cuidando a los niños. ¿Ya? Así que esa es ahora su función de ustedes dos. Y los dos contentos, pues, ¿no? En campamento tranquilo, pues, ¿no? Sin embargo, el Cid tenía un león enjaulado.
y ese león se va a escapar. Para su mala suerte, todos los hombres habían ido justamente a batallar, ¿no? Y el león se escapa. Y estaban los dos solos nomás. ¿No? Los dos solos con las mujeres y los niños y todos corriendo. Ellos también, en vez de hacerle frente al león, también comenzaron a correr, ¿no? Lo particular de esto es que Álvar Fáñez desconfiaba mucho de ellos y se quedó ese día para ver por si acaso, a ver si pasaba algo, ¿no? Y Álvar Fáñez le hace la batalla o pelea, se enfrenta, mejor dicho, contra el león, ¿no? Ya luego llega el Cid con sus hombres, ¿no? Y ya luego logran meterlo a su jaula otra vez al león. Pero ¿quién quedó mal otra vez? Los infantes de Cabrión. Y ellos pensaban que era algo a propósito, pensaban que el Cid les había tendido esa trampa, por así decirlo, de hacerlos quedar mal. Por eso es que ellos quieren vengarse ahora, ¿no? Y va a venir el tercer cantar, que es justamente la afrenta de Corpes. Y ahí es donde ellos le dicen al Cid que van a llevarse a sus hijas a sus tierras, de Cabrión justamente, ¿no? Y el Cid no podía oponerse porque eran sus esposas, pues, ¿no? Bueno, vayan con cuidado nada más. Y se van. Y en el camino las van a atar a un árbol y las van a azotar salvajemente y las van a dejar atadas ahí en el árbol esperando que los animales salvajes se las coman, pues, ¿no? Y se fueron ellos, las abandonaron ahí. Pero siempre había hombres de confianza del Cid alrededor y siempre estaban observando, más sobre todo las hijas del Cid, que sabía que él amaba a sus hijas, ¿no? Entonces las va a encontrar en ese estado, amarradas a los árboles, moribundas casi, las van a desatar y las van a llevar con el Cid. El Cid atiende a sus hijas y está furioso, quiere matar a esos dos, ¿no? Pero él no puede hacerlo, pues, porque esos dos son allegados a la corona española, en este caso al rey Alfonso VI. Entonces, él se preocupa, pero igual va, le comenta al rey Alfonso VI lo que ha pasado. Entonces le dice, quiero vengar a mis hijas, le dice, quiero recuperar el honor de mis hijas. No es posible que estos dos, que son sus esposos, hayan abusado así de esa manera a mis hijas, casi las matan, dice, ¿no? El rey Alfonso VI comprendió, ¿no? Y dijo, bueno, está bien, puedes vengarte, pero tú no lo hagas, que lo hagan tus hombres de confianza. Son 2 contra 2. ¿Estamos? Le dice. Entonces aceptó el Cid y va a llamar a sus 2 hombres de confianza, que justamente son Álvar Fáñez y Martín Antoniles, que se van a enfrentar a los infantes de Carrión. Y por supuesto ya sabemos quiénes ganan, ¿no? Gana Álvar Fáñez y gana Martín Antoniles. Y algo más, el Cid le va a quitar todo lo que le había dado como parte de, digamos, de los regalos de boda, le va a solicitar todo, ¿no? Le pide la colada, le pide la tizona, ¿no? Entonces, y también lo que le había dado aparte, ¿no? Y de esa manera ese matrimonio queda anulado, ¿no? Así que ahora ya eso se llama la afrenta de Corpes. El Cid va a continuar con su proceso de unificación y van a llegar a su campamento 2 infantes de Navarra y Aragón, que demuestran tener punto honor, valientes, ¿sí? Y van a la cabeza y van a ganar batallas, y de ahí se enamoran de las hijas de Cid y van a desposarlas por segunda vez, ¿no? El Cid, esta obra termina cuando el Cid es perdonado justamente, ¿no? A orillas del río, es perdonado justamente por el rey Alfonso VI y regresa a la corona, ¿no? Bueno, esa es la obra El Cantar de Mío Cid, los 3 cantares que forman parte de esta obra. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? ¿Sí? Eso es, esta obra formó parte de la etapa de formación, por si acaso, ¿ya? ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Estamos bien? Deditos arriba, ¿estamos bien? ¿Sí? ¿Están ahí, verdad? ¿Sí? ¿Estamos bien? Vamos bien, entonces. Genial. Genial. Yo sé que es sábado y a veces un poco pesado, ¿no? Pero vamos. Muy bien. Vamos a entrar al siglo de oro. Este siglo de oro justamente se da a partir del siglo XVI al siglo XVII. Lo particular del siglo de oro español, ¿ya? Es que tiene 2 movimientos. A veces había una pregunta, han planteado preguntas justamente sobre el siglo de oro. ¿Qué movimientos comprende el siglo de oro? Y comprende 2, el Renacimiento y el Barroco, o Barroco, como dicen algunos. 2 movimientos comprenden a este siglo de oro, ¿ya? Entonces, profe, usted acaba de decir el Renacimiento. Claro, hemos visto el Renacimiento, ¿cierto? ¿Qué pasó con Europa? ¿Qué descubrió Europa que le sirvió justamente a ellos para poder obtener todas esas riquezas y lograr ese apogeo, esa grandeza
política, militar y, por supuesto, económica. ¿Qué descubrieron ellos? ¿Recuerdan? Cuando vimos Renacimiento. América. Exacto, descubren América y luego la invaden, la saquean y por eso logran ese apogeo. Francia, Portugal, España, ¿no? Y Inglaterra, otros países más. Bueno, entonces, y España justamente logra también ser parte de esos países europeos que logra ese apogeo. Ahora, el esplendor cultural, artístico, se da, o bueno, en todos los aspectos, económico, político, militar que dice la diapositiva, se logró con el rey Carlos V. Es un dato nada más, ¿ya? Y como dijimos, el siglo de oro tiene dos momentos, ¿no? Renacimiento y barroco. Y vamos a ver primero Renacimiento. Ese Renacimiento, hay dos, primer Renacimiento y segundo Renacimiento, por así decirlo, ¿no? En este primer Renacimiento encontramos una escuela, la escuela italiana. Es como el inicio, por así decirlo, de lo que es el Renacimiento. Y el segundo Renacimiento ya es cuando está decayendo el Renacimiento y aparece el barroco, o barroco, ¿ya? Y esta escuela italiana es con un, digamos, con un género, el género lírico, ¿ya? Esta escuela italiana, quien va a introducir por primera vez justamente, o va a fundar esta escuela italiana, es Juan Boscán. Y luego viene Garcilaso de la Vega, que es el máximo representante de esta escuela italiana, ¿sí? Y vemos cómo la poesía italiana influye en la lírica castellana, en la lírica española, ¿ya? Muy bien. Los versos que presentan son versos en decasílabos. Las combinaciones, hay tercetos, hay lira, hay octava real, hay sonetos. Profe, un soneto, ha habido preguntas de Ceprevi también sobre soneto, el soneto. ¿Cómo está compuesto un soneto? 2 cuartetos, 2 tercetos. Ahí está. 4, 4, 3, 3. Ese es un soneto. ¿Ya? 4 versos, ¿sí? 3 versos, 3 versos. Muy bien. Y también hay especies poéticas como la elegía, la canción, la oda, la epístola. Algo extraño pasa aquí. No sé. Bueno, de repente es mi idea. Muy bien. Entonces, eso viene a ser la escuela italiana, ¿ya? La escuela italiana. Profe, ¿algún dato más? Sí. Justamente vamos a ver la influencia que hay justamente en esta escuela italiana, de parte de quiénes hay esa influencia, ¿no? Y encontramos justamente aquí a Garcilaso de la Vega, que es conocido como el Petrarca español. A Garcilaso de la Vega, vamos a poner acá Garcilaso de la Vega, le dicen el Petrarca español. Ahí está, ¿ya? Él nace justamente en la ciudad de Toledo, recibe una educación humanista y se relacionaron con Virgilio, con Horacio, con Petrarca. Ahí está, por ese motivo le dicen el Petrarca español, es quien más influye y su poesía italiana de Petrarca influencia en la lírica castellana o española, como dijimos hace un momento, ¿no? Ahora, ¿recuerdan Horacio, cierto? ¿Recuerdan qué obra desarrolló Horacio, más o menos? ¿Alguien recuerda? Ahí lo vimos, eran 3 poetas latinos más importantes. Los 3 poetas latinos más importantes. Virgilio es uno de ellos, aparte del lírico, también tenía epopeya, la Eneida, y en el lírico tenía las églogas, las bucólicas, las geórgicas. Y también estaba Horacio, y también estaba Ovidio. ¿Recordaron? ¿Sí? Muy bien. Entonces, Horacio, por ejemplo, tiene una obra que se llama Arte Poética. No sé si han escuchado. Epístola de los Pisones también les llaman, ¿ya? Bueno, y Petrarca, su obra Cancioneros. Inclusive de Petrarca también lo mencionamos porque él era como era humanista, ¿no? Entonces él se desarrolló en el siglo XV, por eso la influencia de Petrarca en estos autores o, digamos, representantes de la escuela italiana, sobre todo en Garcilaso. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ahí dice, la poesía de Garcilaso tiene inspiración ¿en qué? En el amor no correspondido de Isabel Freire. O sea, la musa de nuestro amigo Garcilaso de la Vega, sí, se llama Isabel Freire. Ahí está la musa, ¿ya? Y él
va a utilizar un tópico literario. Tópico literario que había utilizado Ovidio, ¿sí? El Carpe Diem, el Beatus Ile, pero en este caso va a utilizar el Carpe Diem, ¿sí? El mismo Garcilaso como que valora ese aspecto de lo que propuso el tópico literario de Ovidio y él lo va a desarrollar y va a llamar, bueno, en sus versos utiliza el Carpe Diem, que significa disfrutar el momento, ¿ya? Y más adelante hay otro autor que utiliza el Beatus Ile, que es la vida apacible, la vida tranquila, ¿ya? Muy bien. Obras de nuestro amigo Garcilaso, tiene 3 églogas. Una de ellas muy conocida, ¿no? Salicio y Nemoroso. ¿Ya? Tiene una epístola dirigida a su compañero de escuela italiana, llamado Epístola a Boscán. Y 2 elegías que son sonetos, justamente estamos mencionando ahí, sonetos que dijimos que es una composición de 2 cuartetos y 2 tercetos. En las características encontramos ahí la métrica italiana, encontramos que él busca la belleza, la perfección, y para lograr esa belleza, esa perfección, necesita de armonía y equilibrio. ¿Recuerdan ustedes los clásicos griegos, el clasicismo griego? Justamente para lograr o llegar a esa belleza, a esa perfección, necesitaba de 3 elementos importantes, ¿no? Armonía, medida y equilibrio. Y aquí también, otra vez, presente la armonía y el equilibrio como parte de la búsqueda de la belleza, en el aspecto poético, en este caso de Garcilaso de la Vega, ¿ya? Inspirado en el amor, bueno, puede ser el desamor en este caso, porque Isabel Freire no le corresponde, pero inspirado en el amor, pues, ¿no? Y la naturaleza. Hay empleo de figuras literarias. El tema que encontramos aquí es la desdicha amorosa. En la obra de Salicio Amoroso encontramos la desdicha amorosa. Salicio está enamorado de Galatea, pero Galatea lo rechaza. Nemoroso está enamorado de Elisa. Elisa le corresponde, pero ya ella había muerto, ¿sí? Entonces él lo que hace es recordarla con nostalgia, ¿sí? ¿Y quiénes son Salicio y Nemoroso? Son 2 pastores que justamente dan a conocer el desamor, ¿no?, que tiene cada uno por Galatea y el otro por Elisa. Ambos representan ¿a quién? A Garcilaso, ¿ya? Y como dice Garcilaso, ¿no? La vida es corta, viviendo todo falta, muriendo todo sobra. Interesante frase de Garcilaso, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Alguna pregunta de esta escuela italiana? Entonces, escuela italiana, ya sabemos, hay dos representantes, ¿ya? En este caso, Juan Boscán y Garcilaso de la Vega. Ahora vamos a ir a otra escuela, o perdón, al segundo renacimiento, que tiene 2 escuelas, ¿eh? Aquí hay 2 escuelas. Una la voy a escribir ahorita, ¿ya? Es la escuela sevillana, de Fernando de Herrera. También se desarrolló en el género lírico. Ahí está. Sí, Fernando de Herrera, sevillana. Y la otra escuela, la escuela salmantina, que justamente encontramos ahí a Fray Luis de León, ¿ya? Y la frase de esta escuela salmantina es: piensa, razona y filosofa. Es la idea principal de esta escuela. Hay que pensar, hay que razonar y sobre todo filosofar, dice, ¿no? Ahora, él tiene obras importantes como, por ejemplo, Oda, ¿no? La Oda La vida retirada, donde da a conocer ese tópico literario llamado Beatus Ile, que es la vida pasible, la vida tranquila, la vida sosegada. Y encontramos en prosa la llamada La perfecta casada, que es una recomendación a las mujeres de cómo tienen que ser antes y durante el matrimonio, por ejemplo, ¿no? Entonces, da pautas, ¿no? Muy bien, esa es la obra de Fray Luis de León y él pertenece a la escuela salmantina. Entonces, profe, hasta ahorita en el Renacimiento hemos visto 3 escuelas, sí, italiana, sevillana y salmantina, ¿ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Vamos bien? ¿Sí? Vamos bien. Ahora vamos a entrar al barroco. Y en el barroco se va a desarrollar otras 2 escuelas. En total, ¿cuántas escuelas son? 5 escuelas. La escuela que encontramos aquí es la escuela conceptista. Esta escuela conceptista, aquí encontramos a Francisco de Quevedo. Ahí está. En la escuela conceptista encontramos a Francisco de Quevedo.
Y la otra escuela es la escuela culterana. Ya aquí España estaba digamos, ya iniciaba su proceso de inicio de la decadencia, por así decirlo. Y ya con el neoclasicismo, España está en decadencia, por si acaso. ¿Ya? Bueno, ya España se encontraba desmoralizada porque habían países que ya no querían ser parte, pues, de España, o sea, ya no querían ser colonia, ya no podían extraer más riquezas, entonces estaban siendo golpeados en ese aspecto, ¿no? Bueno, en la escuela cultural encontramos al maestro de las figuras literarias, ¿sí? Él es Luis de Góngora y Argote. Él nace un 11 de julio de 1561 y muere el 23 de mayo de 1627. Muere ese año. Él tuvo dos periodos durante su poesía, ¿no? Un periodo claro como poeta popular y se hizo conocer como el ángel de la luz, ¿ya? Y tiene sonetos como Una rosa, tiene canciones como La golondrina, tiene trías como Aprended flores de mí, tiene romaneas como Lloraba la niña. Son obras que él desarrolló durante su periodo claro como poeta popular y era conocido, dijimos, como el ángel de la luz. Y luego encontramos un periodo oscuro, donde ya es un poeta culto y es conocido como el ángel de las tinieblas. Y encontramos la fábula de Polifemo y Galatea, y también Soledades, que expresa el amor doliente. Profe, ¿a qué género pertenecen estas obras? A ver, ¿quién me dice? A ver, estas obras de nuestro amigo Luis de Góngora y Argote, en su periodo oscuro como poeta culto, estas dos obras, la fábula de Polifemo y Galatea y Soledades, ¿a qué género pertenecen? A ver. Narrativo. Narrativo, ya, porque dice fábula, ¿cierto? Y les dije una vez, vimos, con ustedes hemos desarrollado la separata de la unidad 1 y había una obra que se llamaba Ensayo sobre la ceguera. Esa obra, Ensayo sobre la ceguera, ¿era novela o era ensayo? Novela. Novela, ¿cierto? Y no nos guiamos por el título ensayo, sino era una obra narrativa, una novela del autor José Saramago. Acá es igual, no porque diga fábulas, es una obra narrativa, no se guíen por ello. Aquí se aprecia elegía, ¿sí? Porque Polifemo va a llorar a Galatea, ¿no? Bueno, más que todo igual, por desamor, por distanciamiento, ¿no? ¿Cómo se dice? Lo que pasó igualito que Garcilaso en su momento con Isabel Freire, ¿no? El rechazo, ¿no? Entonces, siente tristeza, siente melancolía, ¿no? Entonces, es una prosa poética, dice, una elegía vendría a ser, ¿ya? Y Soledades también es otra elegía, por si acaso, ¿ya? Muy bien, ese es Luis de Góngora y Argote, dice, las flores a las personas ciertos ejemplos les den, que puede ser yermo hoy, el que fue jardín ayer. ¿Mm? Qué interesante frase, ¿no? Qué interesante frase. Muy bien, es el Luis de Góngora y Argote, ¿ya? Entonces ya sabemos que él tiene dos periodos, dos periodos. Ahora pasamos al dramático, en el teatro, y encontramos, por ejemplo, al autor de El mejor alcalde y rey, al autor del Caballero de Olmedo, al autor de La Dorotea, y por supuesto su drama más importante, Fuente Ovejuna. Este autor se llama Félix Lope de Vega, ¿no? Él nace el 25 de noviembre de 1562 y muere el 27 de agosto de 1635. Él es conocido como el Fénix de los Ingenios o también le decían el monstruo de la naturaleza, ¿no? Profe, quién le coloca ese seudónimo a Lope de Vega? ¿Quién? El seudónimo del el monstruo de la naturaleza. ¿Quién le coloca? A ver, ¿quién me dice? A ver. ¿Mm? ¿Sabe quién le dice eso? Le dice aquel poeta, que era poeta, era soldado, era también narrador, dramaturgo también, ¿no? Que quería destacar en la poesía. Y bueno, lamentablemente no pudo porque había un Góngora. Y luego se inclinó por el dramático. Y va a competir contra Lope de Vega. Y Lope de Vega le gana a
a este otro autor. Y este otro autor le dice, pero ¿por qué me ganó? A ver, préstame su obra para leer. Y lee la obra y dice, este es un monstruo que nos ha dado la naturaleza y reconoce que le ganó bien, que le ganó bien. Entonces dejó de lado la poesía, el género dramático y se inclinó por el narrativo y desarrolló una novela. ¿Quién? ¿No era Miguel de Cervantes? Exacto, exacto, muy bien. Miguel de Cervantes Saavedra, conocido como el Manco de Lepanto, es al final quien va a darle ese seudónimo a Félix Lope de Vega, del monstruo de la naturaleza. Y recordar que su obra, su novela, es la primera obra más importante del siglo de oro español. ¿Ya? Inclusive ha sido traducida en más idiomas, es el segundo libro más traducido en más idiomas, porque el primero es la Biblia, y de ahí viene la obra del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra. Ahora vamos a comentar un poco, ¿ya? Muy bien. Regresando con Lope de Vega, por ese motivo les decían así, ¿ya? Su teatro de Lope de Vega es un teatro popular, un teatro nacionalista, ¿ya? Este teatro, esta obra, perdón, Fuenteovejuna, ya hablando de la obra, encierra, digamos, algunos valores inclusive históricos que ahora vamos a mencionar también, ¿ya? Esta obra, sabemos, género dramático, es una especie de drama, dividida en tres actos. Ya está dividida en tres actos, ya no tiene en cuenta las llamadas unidades aristotélicas, ya no tiene en cuenta las llamadas unidades aristotélicas. ¿Ya? Y el tema principal en este caso de Fuenteovejuna es el honor y la justicia social. El honor y la justicia social, y hay otros temas también como el amor, la tiranía, por ejemplo. ¿Ya? Pero acá principalmente es el honor y la justicia social. Ahora, el plan histórico, por eso le decía, tiene un sentido histórico, un hecho real, era el enfrentamiento que justamente se dio en el siglo XV, una guerra civil entre dos reinas que querían, una de ellas tenía que vencer para acceder a la corona española, ¿sí? Toda España, ¿no? Y esas dos reinas van a competir por el trono de Castilla, se dice, ¿no? Era Juana la Beltraneja versus Isabel la Católica, que al final ella gana y va a ser Isabel de Castilla. Ella va a ser, junto con Fernando de Aragón, ¿sí? Van a ser los reyes católicos, ¿ya? Luego de eso, los personajes, ahí están, los reyes católicos. Encontramos también a Laurencia, encontramos a Jacinta, encontramos a Pascuala. Catherine, claro, lo que pasa es que hablan del, tal vez el más leído, no sé, el más consultado, ¿no? Pero yo te digo, la obra, digamos, más traducciones tuvo, ¿no? Aparte de la Biblia, traducciones, ¿eh? En otros idiomas, ¿no? El libro rojo de Mao es leído por quienes siguen y critican su ideología de Mao, ¿no? Pero no es, digamos, llevado al campo cultural, al campo artístico, ¿no? Es más que todo, es una cuestión de ideología, ¿no? Entonces, no hay que confundir libros que tienen ideología, pero hay libros con libros que tienen cultura, ¿no? Entonces, es diferente, es diferente. Claro que también el libro de Mao es cultura, pero cultura china, pues, ¿no? Es parte de lo que ellos han desarrollado y cómo quieren llevar a su país, ¿no? Pero bueno, ¿sí? No, hablábamos de que era en cuestión de traducciones, ¿ya? Muy bien. Entonces encontramos aquí algunos personajes más, aparte de los reyes católicos, también estaba Laurencia, Jacinta, Pascuala, que son labradoras, ¿ya? También estaba, por ejemplo, Esteban, que era el papá de Laurencia, que era alcalde, uno de los alcaldes, porque había otro también que era Alonso, ¿sí? De Fuenteovejuna. El pueblo, por si acaso, se llama Fuenteovejuna, la obra se llama Fuenteovejuna, ¿ya? Encontramos a Frondoso, que es el prometido de Laurencia, que es un labrador también, ¿ya? Mengo, que también es otro labrador, que es el gracioso, es el cómico de este drama, ¿ya? Y tenemos a Fernán Gómez y Guzmán, que es el comendador abusivo, tirano, desalmado, cruel, con los villanos. Se le dice villanos a los que viven en la villa, ¿no? Bueno, en esa época, estamos hablando del siglo XV, ahora tiene otra connotación inclusive, ¿no? Entonces, a los que vivían ahí en Fuenteovejuna, ¿ya? Y también está Ortuño y Flores también, que son los sirvientes justamente del comendador,
¿no? Y tenemos sirvientes, soldados, hombres de confianza del comendador Fernán Gómez y Guzmán, que también abusaban también de las labradoras, ¿sí? Las violentaban. Y tenemos a Rodríguez Telles de Girón, quien es el maestre de Calatrava, que va a apoyar, por supuesto, a Fernán Gómez y Guzmán en un momento cuando van a invadir un pueblo que era como la base, digamos, el lugar ideal para poder enfrentar a Isabel la Católica, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque Fernán Gómez y Guzmán, el comendador abusivo, no solamente violentaba a las mujeres, maltrataba a los hombres del pueblo de Fuente Ovejuna, sino también les cobraba impuestos muy caros, muy elevados, ¿no? Y una parte de ese dinero se lo daba justamente a Juana la Beltraneja y a Isabel la Católica un poco para que no sospeche, ¿no? Pero estaba apoyando él, Fernán Gómez y Guzmán, a Juana la Beltraneja, quería que ella gane, y le dijo al maestre de Calatrava, a Rodríguez Telles de Girón, que lo apoye, de salir, digamos, Juana la Beltraneja, reina de España, justamente la reina de Castilla, por así decirlo, una de las reyes católicos, él iba a tener una mejor posición junto con él, por supuesto, ¿no? Entonces, lo que se ve aquí es que Fernán Gómez y Guzmán, el comendador, conquista justamente ese pueblo, ¿ya? Isabel de Católica se entera que ese pueblo ha sido conquistado y va a ser, digamos, un lugar para atacarla. Entonces, ella retoma ese lugar, ¿no? Retoma ese lugar, ¿no? Va, digamos, a gastar todos sus medios para retomar el lugar y no sea del todo una base para ser utilizada luego por Juana la Beltraneja. Pero eso no sabía Isabel la Católica, que Fernán Gómez y Guzmán estaba justamente detrás de ello, no sabía, ¿no? Después ya se entera ya. Ahora, justamente cuando hablamos de Fernán Gómez y Guzmán, él, una de esas mañanas para tarde, ¿no? Ve a Laurencia que está sola, haciendo sus trabajos de campo, ¿no? Y él se apersona hacia ella y le dice: Laurencia, estamos solos, le dice, entrégate a mí, dice, ¿no? Y ella voltea y dice: ¿tú estás loco?, le dice, ¿cómo quieres que me entregue a ti si yo no tengo nada contigo?, le dice, ¿no? Laurencia, tú sabes que en este pueblo todas las mujeres han estado conmigo, ¿sí? Por las buenas y otras por las malas. ¿Tú quieres estar por las buenas? Y saca una ballesta y la apunta, o por las malas, le dice, ¿no? La apunta con la ballesta. Y ella dice: no, le dice, ¿no? Se rehúsa. Y en ese momento, para su buena suerte de Laurencia, llega Frondoso. Y Frondoso le quita la ballesta y ahora Frondoso le apunta al comendador y le dice que la deje tranquila. ¿Y tú quién eres? Y él solito se dice: yo soy su prometido, dice. Ah, ya, con razón, pues sacas cara por ella. Sí, le dice. Así que déjala tranquila, aléjate. Ya estamos cansados de tus abusos, le dice, ¿no? Frondoso veta y le apunta con la ballesta, ¿no? Laurencia miraba y decía, ¿no? Y cuando se va, el comendador, antes yéndose, amenaza, ¿no? Me voy a vengar de ustedes dos, y se va. Y en eso voltea a ver a Laurencia, a preguntarle si está bien, ¿estás bien? Sí, le dice, estoy bien, gracias. Pero prometido, le dice. Laurencia, tú sabes que tú me gustas, le dice, yo quiero estar contigo. Bueno, déjame pensarlo después le dice, ¿no? Y eso va a pasar, pues, ¿no? Laurencia le va a contar a sus amigas labradoras, de lo que ha sucedido. Le comenta también ese detalle a su padre, lo que ha sucedido, ¿no? Le dice: papá, ¿cómo es posible? Este comendador, mira, a ver, si no fuera por Frondoso, hubiese abusado de mí, le dice. Tienes que hacer algo, padre. Y Esteban, que es su padre, que es el alcalde, le dice: pero hija, ¿qué quieres que haga? Le dice, no, yo no puedo hacer mucho. Él pertenece a la corona española, le dice. Yo, si voy contra él, iría contra la corona. No, discúlpame, hija, no puedo hacer nada. Qué cobarde eres, padre, le dice Laurencia. Aquí casi todos los hombres ven que sus esposas, sus hijas son violentadas y no hacen nada, no dicen nada, le dicen, ¿no? Menos mal Frondoso estuvo ahí. ¿Frondoso? Sí. ¿Y quién es Frondoso? ¿Tu novio? ¿Tu prometido? Bueno, parece que sí, ya que ni un hombre me defiende, ni tú, siendo mi padre, me defiende. Bueno, él lo ha hecho, por lo menos, le dice, ¿no? Entonces sí, tal vez sí voy a darle esa oportunidad a él, ¿no? Entonces ya estaba ganándose Frondoso, por un lado, el amor, bueno, por lo menos el amor, por así decirlo, de Laurencia, ¿ya?
Y bueno, ahí es cuando justamente también de los hombres Ortuño y Flores, los hombres de confianza de Fernán Gómez y Guzmán, van a aprovechar para violentar también a otra labradora, que es Jacinta. Están tratando de forcejear con ella y en eso llega Mengo, suéltenla, dice, ¿no? Ya Frondoso le ha contado que él había también hecho algo similar y Mengo dijo, yo también voy a hacerlo. Y contra dos, ¿no? O sea, contra Ortuño y Flores, ¿no? Le dice, suéltenla, dice. ¿Por qué ustedes la jalonean, la tratan así a Jacinta? Dice, ¿no? ¿Por qué no se meten con un hombre? Le dice, ¿no? Y voltean como tú, le dice, no, como yo no, le dice, ¿no? Como otro hombre, ¿no? Entonces al final lo terminan golpeando al pobre Mengo. Pero impidió de que abusaran de Jacinta. Bueno, Mengo, golpeado todo, se queda frondoso, le comenta lo que sucedió, le dice, bueno, le dice, son cosas que a veces nos pasan a los que defendemos, ¿no? A las mujeres. Y yo hoy día voy a declararme en Laurencia. Y se declara a Laurencia, ¿sí? Se declara a Laurencia y le dice para tener un compromiso. Y Laurencia va a aceptar a Frondoso. Van a hablar con el padre de que quiere casarse con ella. El padre le da la bendición, como se dice, ¿no? La autorización de que pueda casarse con ella porque ahora ya va a tener Laurencia quien la defienda, ya que él no lo podía hacer por el cargo que tenía, dice, ¿no? Bueno, entonces ya con eso ellos van a llevar a cabo su boda. Por otro lado, Fernán Gómez y Guzmán estaba yendo a ver esa tierra que había conquistado, que ahora Isabel de Castilla lo ha recuperado. Y él regresaba molesto, furioso, regresaba. Y se encuentra con el pueblo de Fuentevejuna celebrando una boda, ¿no? Y ve, a ver, ¿de quién es la boda? Y justo ve que era Laurencio y Frondoso. Ah, ustedes se van a casar, ¿no? No, no se van a casar, dicen, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Prácticamente la fuerza a los dos, a Frondoso y a Laurencia, se los van a llevar, ¿sí? Se los llevan a la casa del comendador. Ahí en el calabozo lo van a meter a Frondoso y lo van a golpear, ¿sí? Lo van a golpear. Y a Laurencia va a tratar de abusar justamente de ella, pero ella se va a defender y va a escapar. Y va a regresar hacia Fuentevejuna, donde todos seguían ahí consternados, parados, sin haber hecho nada, ¿sí? Y es lo que Laurencia hace, ¿no? Llega y le reclama, ¿cómo es posible? Ustedes han visto cómo los hombres de ese comendador y el comendador Fernán Gómez y Guzmán ahí presente nos han llevado y ustedes no han hecho nada. Padre, ¿qué pasó? Le dice, tú. Y bueno, Esteban no sabía qué decirle, ¿no? Y lo que dijo Laurencia fue, aquí todos los varones son unos cobardes, no sirven para nada, no defienden a sus mujeres, ni a sus esposas, ni a sus hijas. Por eso nosotras las mujeres, dijo Laurencia, vamos a tomar la justicia por nuestras manos. Nos hemos cansado de los abusos de este comendador, vamos a matarlo. Y las mujeres, sí, vamos a matarlo. Y cogieron su palo, su fierro, todo. Y se fueron a la casa del comendador a hacer justicia por sus propias manos, porque estaban cansadas de los abusos. Profe, ¿qué pasó con los varones? Ellos tenían que venir atrás porque tenían compañeras, sus mujeres, de todas maneras. Y se fueron a la casa del comendador. Estando ya llegando a la casa, en la puerta estaba parado Ortuño y Flores. Y Ortuño todo valiente, él sale y dice, ¿qué quieren tantas mujeres aquí? Retírense, dice. Y hay una mujer que grita, le dice, no, hemos venido a matar al comendador, dice. Ah, han venido a matarlo, sobre mi cadáver, dice Ortuño. Y lo matan Ortuño. Y de ahí Flores también quiso dar pelea, pero no pudo, son muchas mujeres con palos, fierro. Al final Flores salió huyendo del lugar. Y ellas van a entrar a la casa y van a encontrar al comendador y lo van a golpear al comendador y lo van a matar al final al comendador, ¿sí? Golpean, matan al comendador, bueno, liberan a Frondoso y comienzan a discutir. Y ahora ese Flores ha escapado. Seguro va a ir a la corona a decir que hemos matado al comendador, que hemos matado también a otros soldados. ¿Qué vamos a decir entonces ahora nosotros si nos preguntan quién mató al comendador? ¿Qué vamos a hacer? Y ahí la idea fue una sola. Si preguntan quién fue, vamos a decir fue Fuentevejuna, el pueblo de Fuentevejuna. Todos vamos a repetir esa frase, Fuentevejuna, Fuentevejuna. Niño, ¿quién mató al comendador? Fuentevejuna. Tu mujer, ¿quién mató al comendador? Fuentevejuna. Tu anciano, ¿quién mató? Fuentevejuna. Ya está, todos Fuentevejuna. Fuentevejuna, todos para una, ¿no? Así que llega ese Flores, va a llegar a donde
los reyes católicos y expone justamente que el pueblo de Fuentevejuna se ha sublevado a la corona, que no quiere pagar impuestos y que por ese motivo han matado al comendador. Mentiroso, ¿no? Bueno, así que los reyes católicos envían a un investigador a saber quién mató al comendador y ese quién tiene que pagar con su vida. Así que el investigador va a Fuentevejuna y comienza a preguntar. Niño, niña, joven, anciano, varón, mujer, a todos preguntó el investigador y todos ¿qué le dijeron? Cada uno ¿qué le decía? ¿Qué respondía cada uno? Vamos. Fuentevejuna. Todos decían Fuentevejuna, Fuentevejuna. Claro que sí, Fuentevejuna. Todo Fuentevejuna. Muy bien. Entonces dijo, todos dicen que Fuentevejuna, o sea, todos han sido, todo el pueblo ha sido. Muy bien, Ailén. Todos han sido, sí, todos han sido. Muy bien, muy bien. Entonces vamos a torturarlos. A ver, uno de ustedes va a hablar. Y comienzan a torturarlos. O sea, y hay uno, bueno, y todos que torturaban de dolor, gritaban, Fuentevejuna, Fuentevejuna, ya lo liberaban, ¿no? Fuentevejuna, ya. Pero había uno, que justamente es el gracioso, el cómico de esta obra, que lo van a atar en una tabla, una mesa, por así decirlo, una tabla, con unas poleas, sus extremidades, ¿no? La parte de su muñeca, ahí, de los tobillos también igual, abierto también igual, y con una polea daban vuelta y comenzaban a estirarlo, ¿no? Y Mengo era una de esas personas que cuando siente dolor se ríe, ¿no? Sentía más dolor, se reía, él seguía riéndose, ¿sí? Hasta lloraba, pero seguía riéndose, lloraba de dolor, pero seguía riéndose, ¿no? Hay personas así, uno se asusta, el torturador se asustó, dijo, ¿qué pasa? Pregúntale una vez, le dice, ya, ¿quién fue? ¿Quién mató? Y él decía, Fuentevejuna, decían. Ya libéralo. Entonces todos han sido, como todos han sido, van a ir ante reyes católicos, van a exponer lo que ha sucedido y ellos van a decidir si todos mueren, porque todos han sido, o todos viven. Así que fueron con los reyes católicos, van a exponer lo que ha pasado, lo abusivo, lo desalmado, lo cruel, lo tirano que era este comedor con ellos, ¿ya? Pero aparte de eso, también el investigador hizo su trabajo, ¿no? Y llegaron a la conclusión de que este comendador estaba dando los impuestos que cobraba a este pueblo, que eran muy elevados, ¿ya? A Juana la Beltraneja. Se enteraron de eso. Isabel de Castilla, o bueno, Isabel la Católica antes, ahora Isabel de Castilla, o la reina católica, se entera de eso y va prácticamente a tomarlo como traición. Entonces dice, está bien, me parece muy bien que lo hayan matado, para ella, pues no, y su entorno, ¿no? Por lo tanto, este pueblo queda en libertad. Y el pueblo de Fuentevejuna regresó a sus actividades diarias, habiendo conseguido recuperar su honor como pueblo, ¿sí? Y sobre todo como mujeres, ¿no? Y la justicia social por parte de ellos, ¿ya? Y yo les pregunto, ¿Laurencia aquí representa o no representa ser la heroína de esta obra? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Sí. Claro, porque ella motivó a las mujeres, al pueblo, a hacerle frente justamente, a no dejarse ya maltratar y, bueno, abusar y tanto atropello que cometía. No, ya se cansaron. Entonces, ella fue la heroína de esta obra, ¿no? Muy bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda? Pasamos al discípulo, al sucesor de Lope de Vega, ¿ya? Cuando hablamos justamente del discípulo sucesor Lope de Vega, hay que mencionar a Pedro Calderón de la Barca. Él va a desarrollar un teatro distinto al de Lope de Vega. El teatro de Lope de Vega es popular, es nacionalista. Este teatro es filosófico, reflexivo, universal. Ya no se centra en España como lo hizo Lope de Vega, hablando de España, los reyes católicos, España. Ya no, ya. Aquí Pedro Calderón de la Barca habla de otros países. Bueno, él tiene otras obras, aparte de la obra que vamos a ver ahora, ¿sí? El alcalde de Zalamea, es una obra de él. El médico de su honra también. La dama duende y el gran teatro del mundo. ¿Sí? Son obras de nuestro amigo Pedro Calderón de la Barca. Y la obra emblemática, donde se utiliza inclusive un lenguaje culterano, un lenguaje culto, ¿sí? Es La vida es sueño, ¿sí? Género dramático, especie drama,
Y aquí vemos al cómico llamado Clarín. También encontramos a Segismundo, que en su inicio era el príncipe desposeído, se comporta como un tirano y luego se convierte en un rey benévolo, ¿ya? Encontramos oposición entre lo que es libertad y la pasión y la libertad, ¿ya? Encontramos a Rosaura, que es la heroína de esta obra, vamos a ver por qué también, ¿ya? Y el tema es la lucha justamente por la libertad. Y no solamente lucha por libertad, también vemos que una reflexión sobre la realidad e irrealidad de la vida. Cuando hablamos de realidad es lo que estamos viviendo. Y cuando hablamos de irrealidad estamos hablando de los sueños. Porque recordemos aquí, le hacen creer al personaje principal que lo que ha vivido ha sido parte de los sueños. Muy bien, y otros temas encontramos la lucha del hombre contra sus pasiones y el honor también. Personajes, justamente encontramos a Basilio, rey de Polonia. O sea, profe, ya no hablan de España, no, aquí van a hablar de Polonia. En la vida de sueño, el país es Polonia, ¿ya? Encontramos justamente a Segismundo, que es el príncipe desposeído. Encontramos a Clotaldo, que viene a ser el ayo de Segismundo. Profe, ¿qué cosa es un ayo? Ah, muy bien, ¿qué es un ayo? El ayo es el maestro, es el mentor. El mentor es el que va a cuidar, el que va a educar, en este caso a Segismundo. Ese es Clotaldo. Encontramos a Rosaura, que no solamente va a ser al final, bueno, sobrina también de Basilio, aparte de eso, ella es la hija, voy a colocar acá, Rosaura es la hija no reconocida de Clotaldo. Y no porque no quería reconocerla, sino porque la había dejado, bueno, por así decirlo, había dejado a su esposa embarazada de un niño, se suponía, pensaban que era un niño, pero al final salió una niña. Y él se fue de sus tierras para servir al rey Basilio, justamente. Y él va a ser parte de la nobleza ahora. Y a su esposa le encargó algo, le dijo, el día que mi hijo nazca, entrégale esta espada. Esta espada, cuando él la muestre, yo voy a reconocerlo, yo voy a saber que él es mi hijo, decía. Así que ya sabemos por dónde va la obra ahora, ¿ya? También tenemos a Astolfo, que es el rey de Moscovia, en Ucrania, y tenemos también a Estrella, que es la sobrina de Basilio. Astolfo también era sobrino de Basilio, lejano, pero también era sobrino y también era rey de Ucrania, Moscovia. ¿Ya? Y Estrella era también la sobrina de Basilio, pero también igual lejana. Y el personaje gracioso de la obra es Clarín. ¿Ya? Clarín. Bueno, aquí encontramos, por ejemplo, que Basilio, rey de Polonia, ¿ya? Basilio va al oráculo. Y el oráculo le dice que su esposa va a morir en el parto y que su hijo se va a convertir en un tirano, cruel con su pueblo y con el mismo rey, va a ser cruel. Entonces, Basilio dudaba, decía, y ahora, ¿no? ¿Será cierto lo que hizo oráculo? ¿Y qué pasa? Pasa que la reina, ¿sí?, muere en el parto y su hijo nace. Entonces ya Basilio dijo, no, lo que hizo oráculo es cierto, mi esposa ha muerto, la reina ha muerto, ahora él cuando crezca se va a convertir en un tirano, así que tengo que deshacerme de él, por lo menos ocultarlo y a ver qué pasa con el tiempo. Y lo va a recluir en una torre, cuidado, supervisado, ¿sí? Quien lo va a educar justamente, su ayo, va a ser Clotaldo. Y crecía y tenía que muchas veces ponerle cadenas, amarrarlo para que no vaya a irse de la torre, ¿no? Y estaba encadenado por ese motivo nuestro amigo Segismundo, ¿ya? Bueno, ahí creció Segismundo, en esa torre, alejada de lo que era el palacio de Polonia, ¿ya? Por otro lado, en Moscovia, en Ucrania, Astolfo, a su reino, lo había llevado a la crisis, ¿ya? Y cuando era rey en ese entonces de Moscovia, en Ucrania, Astolfo tenía un romance con Rosaura y le había hecho creer que ella también ella podía ser parte de la nobleza
¿no? Porque ella era del pueblo, pero podía ser la parte de la nobleza, si es que tenían un romance y con el tiempo se iba, digamos, cristalizando, ¿no? Entonces, Astolfo le prometió eso a Rosaura y Rosaura le regala una cadenita, que es el símbolo de su amor, y que nunca se lo va a quitar porque Astolfo le dice, ¿no? Nunca me lo voy a quitar porque simboliza lo mucho que te amo, le dice a Rosaura. Rosaura contenta con él, ¿no? Gracias, le dice por tu amor, ¿no? Y bueno, tenían su amor en su momento, pero ya cuando el país entra en crisis, él le dice, lo siento Rosaura, tengo que dejarte, le dice. ¿Cómo? ¿Y el amor que me tenías? Lo que pasa es que mi tío Basilio, el rey de Polonia, no tiene herederos y él está anciano ya. Entonces yo puedo ser rey allá en Polonia tranquilamente si me presento con él. Y claro, para eso también tengo que presentarme con otra heredera también al trono, que es Estrella. Le comienza a contar, pues, ¿no? Y Rosaura le dice, o sea, te vas a ir a ser rey de Polonia, pero para eso vas a casarte con otra. Y yo le dice, lo siento, Rosaura, le dice, quiero que me entiendas. Necesito yo mantenerme como parte de la nobleza y es un sacrificio que tengo que hacer. Lo siento, te llevo dentro de mi corazón, le dice, y se va. Y Rosaura estaba furiosa, quería matar a Astolfo. Le cuenta a su mejor amigo Clarín lo que le había hecho, ¿no? Y Clarín le dice, ¿quieres matarlo? Quiero matarlo, le dice, voy a buscarlo, he ido a Polonia, dice, me dijo que se va a Polonia, voy a buscarlo. Por eso nunca le digan dónde van a ir. Y al final Rosaura le dijo eso, ¿no? Le dijo, voy a matarlo. Y Clarín le dijo, no, pues si tú lo matas, vas a matarlo como Rosaura, van a buscar a una mujer que ha matado a Astolfo. Yo te recomiendo que te disfraces de hombre, de varón, le dice. Ah, muy buena idea. Entonces, si me disfrazo de varón, van a pensar que un varón ha matado a Astolfo y van a buscar a un varón, no una mujer. Eres un genio, vámonos. Y se lo lleva a Clarín, ¿sí? Hacia Polonia. Y se van juntos a Polonia, ella ya disfrazada ya de hombre, de varón, ¿sí? Qué buena, Jorge. Bueno, llegan a Polonia y van a ver justamente la torre, ¿no? Y en esa torre escuchan voz, bueno, escuchan una voz ahí, ¿no? Dentro de la torre. Dice, qué raro, ¿no? Vamos, y van hacia la torre y ven un hombre encadenado, ¿sí? Y ella, bueno, ella no, él disfrazado está de varón, ¿sí? También estaba Clarín ahí, ingresan y dicen, ¿por qué estás encadenado? Le dicen, aquí vivo, así es como me tienen para no escapar, para no huir, le dice. Ah, le dice, bueno, ¿y cómo te llamas? Me llamo Segismundo, le da la mano. Dice, qué gusto conocerte, le da la mano, bueno, Rosaura, ¿no? Le da la mano y siente su mano. Oye, tu mano es bien delicada, no parece de hombre. ¿Cómo que no? Soy bien hombre, dice Rosaura, ¿no? Disfrazada de hombre, ¿no? Y saca su espada y la apunta así. Tranquilo, le dice, solo estaba queriendo tocar tu mano nada más y me pareció que es muy suave, muy delicada tu mano, le dice. Sí, ahora ves mi espada, esta espada es más dura, le dice, ¿no? Le muestra, ¿no? Y en ese momento llega Clotaldo y les llama a los dos. Ustedes dos, vengan. Dice. Los dos salen, se queda Segismundo ahí, queriendo escuchar, pero no iba a escuchar nada porque lo saca más allá y le dice, ustedes dos no pueden haber encontrado este lugar. No pueden haber encontrado a, bueno, a este hombre en esta torre, le dice, ¿no? Porque hay un decreto de rey. Quien encuentra a este hombre tiene que morir. ¿Sí? Así que guarda tu espada, le dice. Cuando va a guardar su espada, ¿sí? Le dice, espera, muéstrame la espada. Le muestra la espada y dice, esta espada, ¿quién te la dio? Hace mucho tiempo mi madre me la entregó. Me dijo que mi padre cuando la vea me iba a reconocer. Ah, mira, ve, guárdala. Y la guardó. ¿Sí? Ahora ustedes dos acompáñenme. Vamos a ir al rey, ante el rey. Y así el mundo lo dejó ahí, pues, ¿no? Y se fueron hacia el rey. En el camino, Clotaldo iba pensando, ese hombre que está ahí, que tiene esa espada, ¿quién era? ¿Quién era, según él? ¿Quién creía que era? ¿Mm? Vamos, yo se los dije ya. Pensaba que era su hijo, porque hace mucho tiempo él le entregó una espada a su mujer que estaba gestando y le dijo sobre el tema justamente de la espada, ¿no? Entrégasela a mi hijo, cuando él algún día yo vea que él usa esa espada, sabré que es él, le dice, ¿no? Y ahora lo ha encontrado. Entonces Clotaldo dice, ¿y ahora qué hago, no?
Llego allá y le explico al rey Basilio que he encontrado a mi hijo y cómo matarlo por encontrar a Segismundo. Así se iba Clotaldo con los otros dos acompañando hacia el palacio de Polonia. Por otro lado, Basilio también estaba pensando, porque a él se van a presentar Astolfo y Estrella. Se presentan los dos. Ya Astolfo yo conversé con Estrella, le había convencido para ambos poder reinar Polonia. O sea, Astolfo estaba ya listo ya. Y se presenta con Basilio, dice, rey Basilio, hemos venido nosotros a presentarnos como sobrinos tuyos. Sí, somos sobrinos lejanos, pero somos sobrinos. Y bueno, estamos dispuestos a poder reinar aquí en Polonia. Entonces Basilio le dice, gracias, le dice, y la verdad estoy pensando en ustedes o ver la manera de traer a mi hijo, dice, ¿no? Y Astolfo, hijo, pero usted no tiene hijos, le dice, tengo uno, le dice, y se llama Segismundo. Quiero dar la oportunidad de que pueda reinar tal vez Polonia y ver si es que es el tirano que me dijeron que iba a ser. Y Astolfo no podía creer en ese momento lo que estaba escuchando. Llega Clotaldo y le dice, tengo algo que decirte, yo también, le dice. A ver, Clotaldo, ¿qué tienes que decirme? Le dice. Bueno, lo que pasa es que ya acá afuera hay dos hombres que han encontrado el paradero, el lugar donde está ubicado Segismundo, ¿sí? Y como usted mencionó, cualquiera que encontrase a Segismundo en ese lugar tenía que morir. Bueno, no puedo matarlo, dice. ¿Pero por qué? Porque es mi hijo, le dice. Y le explica. Ah, mira, le dice, pero no te preocupes, vamos a dejarlo en un segundo plano, porque quiero traer a Segismundo al palacio. Quiero ver cómo es, en realidad es el tirano que dicen. Eso es lo que quiero, le dice, ¿no? Para eso quiero que lo traigas. Pero ¿cómo hacemos para traerlo? Le dice, si toda la vida ha vivido encadenado en esa torre, ¿cómo vamos a hacer? Le dice, hazlo dormir, hazlo que se duerma. Una vez que está dormido, lo traemos y cuando despierta, hacemos que todo lo que vivido antes hace un sueño. Y tú crees que yo creo que sí, dice Clotaldo. Sí va a dar resultado, tranquilo, yo me encargo, buena idea. Y yo lo conocí por el mundo, lo había educado, era prácticamente, ¿no? Así que Clotaldo va, le da un brebaje, toma a Segismundo, se duerme, le lleva a palacio, se despierta con otra ropa en otro lugar, dice dónde estoy, y Clotaldo le explica, ¿no? Que se quedó dormido, que bueno, su padre está esperando, lo que está dormido, mi padre está esperando, no conozco a mi padre. El padre de rey Basilio, rey de Polonia, le dice, ¿estás seguro? Le dice, claro, acá toda tu vida, rodeado de nobles y personas que te apoyan para un príncipe, le dice. Así le dice, no podía creer lo que estaba viviendo, pues, el Segismundo. Así que él va ante el rey Basilio, ¿sí? Y en ese lugar estaban también Astolfo, estaba Estrella, estaba Clarín con Rosaura disfrazada de hombre, ¿sí? Y por supuesto también estaba Clotaldo, quien lleva a Segismundo ante el rey Basilio. Y le dicen, hola papá, él es tu papá, hola papá, le dice, no, yo hijo, le dice, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te has quedado dormido? Me dice Clotaldo, sí, y comienzan a conversar ahí. Y en eso él voltea y ve a una mujer. Él nunca había visto una mujer y la ve parada ahí. ¿Quién era? Estrella. La ve parada ahí y quiere acercarse a tocarla, porque él nunca había visto una mujer. Quiere acercarse a tocarla y en eso Astolfo siente que puede hacerle daño y le dice, al soldado le dice, no permitas que la toque. Y el soldado se interpone. Se interpone al soldado, Segismundo le dice que se retire, ¿no? Le dice, no, porque usted le puede hacer daño. ¿Cómo voy a hacer daño? Retírate. No me voy a retirar, le dice. Usted le puede hacer daño. Seguía el soldado terco ahí, ¿no? Así que Segismundo se enfurece, ¿no? Se enfurece y agarra al soldado y lo lanza por la ventana. Y ahí el padre descubrió que tenía una actitud tirana este Segismundo, su hijo. Clotaldo, por otro lado, le dice, tranquilízate, le dice, no vaya a ser que lo que estés viviendo es parte de un sueño, le dice. Y no, le dice, saca su espada Segismundo, que tenía ahí justamente, y sin querer hiere a Clotaldo en la mano, ¿no? Y Basilio le dice, cuidado, le dice, lo que te ha dicho Clotaldo es cierto, tal vez estás soñando y te estás comportando de una manera inadecuada en tu sueño, le dice, ¿no? Y le dice, Clotaldo, tienes que volverlo a dormir y regresarlo a la torre. Y es lo que van a hacer con el pobre Segismundo. Lo vuelven a dormir y ahora lo llevan a la torre y ahí va a despertar. Y cuando despierta,
se da cuenta que está otra vez en el lugar donde antes estuvo y le dice: Clotaldo, ¿qué pasó? Estaba en el palacio, era el príncipe de Polonia, mi padre era el rey Basilio. ¿Y qué pasó? Le dice: no, lo que pasa es que te quedaste dormido. ¿Dormido? Sí, le dice. Bueno, puede ser porque lancé un hombre por la ventana. ¿Cómo? ¿Lanzaste un hombre por la ventana? ¿Y tú crees que eso está bien? No, le dice, fue un error que jamás volveré a cometer. Todo fue porque quería acariciar, tocar a aquella mujer hermosa que estaba ahí parada, pero el soldado se interpuso, no fue mi intención, la cólera no pude contenerla. ¿Qué estaba haciendo en ese momento Segismundo? ¿Qué estaba haciendo? ¿Se estaba cuestionando o no? ¿Qué estaba haciendo? Vamos, ¿qué estaba haciendo Segismundo? ¿Mm? ¿Estaba o no estaba reflexionando de lo mal que había actuado? Claro, ¿cierto? Estaba reflexionando, ¿sí? Entonces, ese es el teatro que genera Pedro Calderón de la Barca, de reflexión. Sus personajes reflexionan. Y en este caso, Segismundo va a arrepentirse, después de haber reflexionado, de lo que había hecho. Y Clotaldo le dice: ¿y si volvieras a soñar, cometerías el mismo error? No, le dice. Estaría más tiempo con mi padre. Lo conocí recién y mira, qué sueño tan, qué sueño tan hermoso tuve. Ojalá vuelva a soñar lo mismo otra vez, dice, ¿no? Porque los sueños son, la vida es un frenesí, comienza con su soliloquio sobre el tema de los sueños, ¿no? Ahora, lo particular de esto es que Sigismundo ya no iba a ser heredero al trono por parte de Basilio. Basilio, estando en el palacio de Polonia, ya no quería saber nada de su hijo, ya demostró ser un tirano. ¿Quién quedaba como heredero? ¿Quiénes quedaban como heredero? ¿Quiénes? Y estaba contento él. ¿Quiénes? Vamos. Astolfo, profe. Muy bien. Astolfo estaba ahora quedando como heredero junto con Estrella, los dos, ¿sí? ¿Y quién estaba molesta? Porque Basilio dijo: bueno, ya vieron, mi hijo jamás va a poder ser rey de Polonia, ustedes no van a asumir el trono entonces de Polonia. Astolfo y Estrella, mis sobrinos, van a asumir el trono de Polonia. ¿Quién estaba molesta con esa designación? Era Rosaura. Y Rosaura dice: no puede ser, dice, y sale del palacio junto con Clarín, se quita su disfraz, sí, dice: no, ese no va a reinar Polonia. Vamos, Clarín, vamos con el pueblo. Y se van hacia el pueblo, ¿sí? Y Rosaura se va a dirigir al pueblo y les va a decir de que van a ser reinados, su reinado, en este caso el reino de Polonia, va a caer en manos de un foráneo, alguien que ha llevado a su reino, como Moscovia, la crisis. ¿Eso quieren ustedes? Y el pueblo le dice que no quieren eso, pero si no hay otro heredero, ¿quién? Dice, ¿no? Y vosotros: sí, hay un heredero, dice. ¿Así quién? El hijo del rey Basilio. ¿Pero no tiene hijos? Sí, tiene uno y está recluido en una torre. Yo los invito a que ustedes lo liberen para que él pueda ser el verdadero heredero al trono. Y el pueblo enardecido no quieren un foráneo, quieren que sea el sucesor justamente de Basilio, que sea su hijo, y va el pueblo hacia la torre a buscar al heredero al trono. Y van, Basilio se entera de eso y envía a su ejército y se lleva a cabo un enfrentamiento entre el ejército del rey Basilio y el pueblo. Se van a enfrentar. Sí, por supuesto, el pueblo es mucho más, son muchos más, y van a vencer al final al ejército de rey Basilio y van a liberar. Por eso hay una pregunta de Seprevi también ahí: ¿quién libera a Segismundo? El pueblo libera a Segismundo y lo lleva ante el rey para que lo nombre heredero al trono, ¿sí? Ahí, en ese enfrentamiento entre el ejército de rey Basilio y el pueblo, Clarín muere, por ejemplo, pierde la vida, ¿no? Bueno, ahí cuando ya el rey Basilio decide por su hijo, ¿no? Él se arrodilla y le dice: estoy derrotado, puedes matarme si deseas, le dice, ¿no? Y lo que hace Segismundo es ponerlo de pie a su padre y decirle de que él seguirá siendo el rey, y cuando él crea por conveniente que yo, Segismundo, tu hijo, el príncipe, ¿no?, acceda al trono, lo haré. Mientras tanto, tú sigues siendo el rey, le dice. O sea, demostró ser benévolo, ya no ser el tirano que en su momento como se comportó, ¿no? Entonces,
ya se llevó a cabo esa situación. ¿Y quién estaba triste ahora? Porque ya no va a ser rey, pues. Astolfo. Y Astolfo estaba triste, le dice, Astolfo, tranquilo, le dice Segismundo, porque tú eres de la corona, eres parte de nosotros, eres sobrino, eres mi primo, le dice, ¿no? Así que tranquilo, le dice, sigue siendo parte de nosotros. Bueno, se tranquilizó por ese lado, y es más, ya se sabía quién era Rosaura, ya Clotaldo había contado la verdad, ¿no? Ya sabía que Rosaura era hija de Clotaldo también, inclusive, por el tema de la espada, ¿no? Entonces ahí Segismundo le dice, yo sé, Astolfo, Rosaura, que ustedes se tienen un amor muy grande, le dice, ¿no? Y Rosaura, no, ya no, dice Rosaura, eso ya pasó ya, ¿no? Rosaura estaba como dolida, ¿no? Porque él me abandonó por tener poder, por querer ser el rey. O sea, Rosaura le dice eso, ¿no? Y Astolfo le dice, pero siempre te he amado, le dice Astolfo a Rosaura. Eres un mentiroso, ¿cómo me vas a amar si me estás dejando por irte por ser rey? Le dice, no, pero igual te llevo siempre en mi corazón. Así, demuéstrame a ver. Y le saca la cadena. Ahí está la cadena, le dice, símbolo de nuestro amor. Siempre le he llevado conmigo, nunca me la he quitado. Ya le dice. Y ahí comienzan otra vez. Y Segismundo le da la oportunidad de que ambos otra vez estén juntos. Y Segismundo va a reinar junto con Estrella. En su momento, por supuesto, cuando el rey Basilio decida ya de una vez dar un paso al costado y ellos asuman el reino de Polonia. Hasta ahí es la obra La vida y sueño de Pedro Calderón de la Barca. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Qué dicen? ¿Están ahí? 30 personas, 30 y... Ah, están ahí. Muy bien, Eduardo. Entonces vamos a pasar, hasta ahí vamos con lo que es lo que era teatro, el género dramático. Ahora vamos a ir al género narrativo, lo que es novela. Muchas gracias, mi estimado tocayo Jorge. Gracias, Juliana. Gracias, Eduardo. Gracias a ustedes que están ahí también, por supuesto. En la novela encontramos en el género narrativo, justamente especie novela, encontramos a Miguel de Cervantes Saavedra. Hace un momento hicimos un preámbulo de él, conocido como el Manco de Lepanto. Sus obras justamente de Miguel de Cervantes Saavedra fueron en el género lírico. Tenemos la obra El viaje del Parnaso. En el dramático tenemos El Gallardo Español. Y en novelas tenemos Rinconete y Cortadillo. Esa obra, Rinconete y Cortadillo, es un tipo de novela. Rinconete y Cortadillo. Es un tipo de novela. ¿Qué tipo de novela es? ¿Alguien sabe? No le escucho bien, discúlpeme. ¿Cómica? Claro, novela picaresca, vamos a llamarla, ¿ya? Picaresca. Una novela picaresca. Rinconete Cortadillo es una novela picaresca. Recuerden, ¿eh? Miguel de Cervantes Saavedra pertenece al barroco. En el narrativo, por supuesto, con la especie novela. Y en el dramático está Lope de Vega con Pedro Calderón de la Barca. ¿Ya? Y en el lírico, Luis de Góngora y Argote. Aunque Luis de Góngora y Argote pertenece a la escuela culterana. Ellos no, por si acaso, ¿ya? Pero sí tenían un lenguaje culto, por supuesto. Ahora, tenemos también otra novela, La Galatea. ¿Qué tipo de novela es La Galatea? Fue pregunta también, he visto preguntas también sobre La Galatea. Es una novela de tipo pastoril. Novela pastoril. Ahí está, La Galatea. ¿Ya? Profe, y hay una obra que se llama El Lazarillo de Tormes. Ah, muy bien. El Lazarillo de Tormes no es de Cervantes, por si acaso. Por ahí algunos piensan que sí, ¿ya? Pero dentro de lo que es el barroco, como algunos dicen, ¿sí? Se llevó a cabo esta novela también picaresca. Novela picaresca llamada El Lazarillo de Tormes. ¿Quién fue su autor? Anónimo. Excelente. Anónimo, ahí está. ¿Ya? Anónimo. Muy bien. Regresamos entonces a nuestro amigo Miguel de Cervantes Saavedra. Otra obra también que tiene novelas ejemplares, que son novelas cortas.
Ya tenemos también los trabajos de Pérsiles y Sigismunda, también son novelas de Miguel de Cervantes Saavedra. Su obra más emblemática, más importante, y novela de caballería, así tipo de caballería en este caso la novela, en el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. ¿Cuál es el propósito en el cual se desarrolló esta novela? ¿Por qué se hizo esta novela? ¿Por qué Cervantes hizo esta novela? Para poder eliminar, digamos, acabar con las novelas de caballería. ¿Y por qué? Porque muchos hombres en aquella época leían novelas de caballería y ya se creían caballeros, querían rescatar doncellas, querían enfrentarse a gigantes, y es algo que le pasa justamente al personaje de Miguel de Cervantes Saavedra en esta obra, el conocido como el Quijote, ¿no? Entonces se quiso acabar de esa manera con las novelas de caballería. Algunos mencionan satirizando las novelas de caballería, ¿ya? Acá encontramos justamente dos partes, y las dos partes publicadas en vida, por si acaso, ¿ya? Publicadas en vida. Voy a colocar acá, publicadas en vida, ¿ya? La primera parte fue publicada en 1605 y constó de 52 capítulos. Y la segunda parte ya, fue publicada en 1615 y constó de 74 capítulos. Ahí está. Y todas publicadas, ambas partes publicadas en vida, por si acaso, publicadas en vida. Digo eso porque algunos mencionan e indican que la segunda parte es póstuma, y no es así. Otra cosa es que al año siguiente, 1616, nuestro representante de esta novela, el que desarrolló esta novela, Miguel de Cervantes Saavedra, muere en 1616, ¿ya? Pero llegó a publicar las dos partes en vida, ¿ya? Y él en esta novela de tipo de caballería, en el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, crea dos arquetipos. Uno es el Quijote, que simboliza el idealismo, y el otro es Sancho, que simboliza el materialismo, lo pragmático, ¿ya? Profe, ¿cuántas salidas se dan en el Quijote? En esta novela hay 3 salidas que tiene el Quijote, ¿ya? En la tercera salida ya regresa a La Mancha, que es donde proviene, ¿sí?, el personaje Quijote. Hay 3 salidas. Y en la segunda salida recién aparece su leal escudero llamado, ¿cómo se llamaba? Su leal escudero, Sancho Panza, ¿ya? Muy bien. Entonces, inclusive se menciona, hay un estudioso, ¿no?, que, digamos, va a ver cómo los personajes cambian de papel. El Quijote se va a sanchificar y Sancho se va a quijotizar. Por eso dicen la quijotización de Sancho y la sanchificación de Quijote. O sea, el Quijote se vuelve realista y Sancho comienza a fantasear, ¿no? Interesante. Muy bien. ¿Cuántos personajes hay, profesor? Hay más de 600 personajes. Más de 600. Lo que iba a ser una novela corta se transformó en una novela espectacular, ¿sí?, llegando a 600 personajes, pero de los cuales, por supuesto, hay más representativos, los más importantes, por así decirlo. Encontramos ahí a Aldonza Lorenzo, ¿sí? Encontramos a Aldonza Lorenzo, conocida como Dulcinea. Sí, también encontramos al Quijote, cuyo nombre verdadero, y fue pregunta también de Sebrevi, se llama Alonso Quijano, quien era conocido como el caballero de la triste figura, ¿sí? Después tenemos a Sancho Panza, que es el leal escudero, ¿sí?, ahí también está, ¿ya? Y cada uno se movilizaba, por así decirlo,
con un animal, ¿no? En este caso, el Quijote iba sobre un caballo que se llama Rocinante y Sancho Panza iba sobre un burro llamado Bucio, ¿ya? Ahora, ¿quién genera el desenlace en la obra? El que genera el desenlace en la obra se llama justamente Sansón Carrasco. Profe, ¿quién era Sansón Carrasco? Era el vecino del Quijote. Era el vecino del Quijote, ¿ya? Y él justamente va a generar este desenlace en la obra, porque las sobrinas del Quijote le piden al vecino Sansón Carrasco que vea la manera de regresarlo otra vez a casa. Y él va a buscarlo y lo va a encontrar y se va a disfrazar de caballero los espejos y se va a un duelo con el Quijote. El Quijote le gana, lo vence, ¿no? Y luego él, en otra oportunidad, va a disfrazarse, pero se va a disfrazar del caballero de la Blanca Luna. Lo particular de esto es que ahora sí va a vencerlo a Quijote. Y bueno, el acuerdo era quien vencía esta oportunidad, ¿no? Ahora el caballero de la Blanca Luna le dice, 1 año vas a regresar a tu, bueno, a tu casa, ¿no? Donde te espera tu familia, ¿sí? Después de 1 año, si deseas, sales, pero 1 año vas a estar ahí, en casa. Así que se baten a duelo y le gana el Sansón Carrasco, conocido como el Caballero de la Blanca Luna. Le gana. Bueno, el Quijote regresa a casa y en casa se va a encerrar en su biblioteca, que quería leer el libro de caballería y ya no había ni un solo libro de caballería, porque el cura y el barbero se habían encargado de quemarlos. Inclusive entre los libros de caballería estaban algunas obras también, otras novelas también de Cervantes, que el cura y el barbero van a quemar también, ¿sí? O sea, lo que hacía, digamos, lo que hacía este autor, por así mencionarlo, ay, ay, no quiero agarrar, ay, se me va la batería, ya va a acabar la clase y se va la batería. Ay. No, 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 no. Ay, ay, ay. Ahí está, ahora sí, ya. Entonces, lo que hace también aquí el Cervantes es como burlarse de él mismo, ¿no? De él mismo, haciendo que sus personajes quemen justamente sus obras, sus novelas, ¿no? Así que el Quijote cuando quiso leer, pues no encontró ni una novela de caballería y el Quijote poco a poco comenzaba a recobrar la cordura, o sea, otra vez volvía a su realidad y a los pocos tiempos se va a enfermar y después va a fallecer el buen Alonso Quijano, conocido como el Quijote. De esa manera culmina las aventuras, pues, de este hidalgo caballero. ¿Sí? Digo hidalgo caballero porque en la primera parte decían el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, y la segunda parte dice el ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha, ¿no? Pero bueno, muchos dicen el Quijote nada más, ¿no? Y ahí está, ¿ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta ahí? Bueno, hasta ahí es nuestra clase el día de hoy, ¿sí? Gracias por su tiempo, su predisposición, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta de esta unidad número 6? Si no la tienen, o la tienen, bueno, la pueden hacer ahora, y si no la tienen, vamos a la separata, ¿ya? A la separata. ¿Todo claro, verdad? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Sí? Hemos visto en tiempo récord 3 obras literarias, ¿no? El Cantar de Mío Cid, Fuente Ovejuna, La vida es sueño, y hemos visto ahora, bueno, a grandes rasgos, por supuesto, porque es una novela extensa, ¿ya? El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Sí, Amadís de Gaula, José, es una novela de caballería que le encantaba leer al mismo Cervantes, y es lo que al final hacía que lea también en la obra El Quijote, y por eso ahí viene su, como se dice, el querer hacerse caballero, ¿no? Para rescatar doncellas, para luchar contra gigantes que eran molinos de viento al final, ¿no? Inclusive él decía que el Quijote iba a separar e iba a impedir que dos ejércitos se enfrenten, y él se paraba al medio y separaba a los dos ejércitos, ¿no? Separaba, dice.
pero cuando miraban al ejército que estaba separando, no eran soldados, no eran hombres en caballo, eran ovejas, ¿no? Entonces él se imaginaba todo eso, ¿no? ¿Cómo fue la quijotización de Sancho? Bueno, ahí Sancho más que todo comienza, como se dice, a imaginarse cómo sería él cuando sea gobernador, porque recordemos que el Quijote le prometió a Sancho hacerlo gobernador de una isla, por eso que lo acompaña también, ¿no? Entonces él comenzó a imaginar ya, y esa imaginación es lo que justamente le hablan de la quijotización de Sancho, ¿no? Así, mi estimado Manuel, dígame usted. Sí, profesor, no se olvide la asistencia, por favor. Ah, no, no se preocupe. Muchas gracias, mi estimado Manuel. Gracias, gracias. Ahora en breve la descargo. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta más hay al respecto? Si no, para pasar a la separata. Separata, unidad 6. ¿La tienen todas? ¿Todos? ¿Sí? ¿Empezamos? Vamos. Pregunta 1. Indique lo que no corresponde a la escuela italiana. ¿Qué no corresponde a la escuela italiana? La E, profe. Vamos. La E, profe, dice. A ver. Claro, la primera escuela de Renacimiento español, la escuela italiana, es la primera escuela, muy bien. Introducida a España por Juan Boscán, sí. El Petrarca español, que es Garcilaso, ¿es su representante máximo? Sí. Las églogas, sí, también, porque una de las églogas es Alicia Moroso. Y la E dice, Fernando de Avera es uno de sus representantes. Fernando de Avera, ¿de qué escuela era? Yo se los escribí ahí en el chat. Fernando de Avera, ¿de qué escuela era? Indiana. Sevillana, muy bien, y pertenecía al Renacimiento español. ¿Ya? Muy bien, Carlos, muy bien, joven, muy bien. Pregunta 1, enano. 2, señala el tópico literario desarrollado por Garcilaso en los siguientes versos. Coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto, antes que el tiempo airado cubra de nieve a la hermosa cumbre. Soneto 28. Si hablamos de Garcilaso, mencionamos que él utilizó un tópico. ¿Qué tópico utilizó Garcilaso? ¿Recuerdan? Lo mencionamos en la separata también. Perdón, en la diapositiva. ¿La D? ¿Qué tópico era? Era disfrutar el momento. Bien. El carpe diem. Muy bien, muy bien. Clave, dado, muy bien. 3. Escuela poética que no corresponde al siglo de oro español. ¿Qué escuela poética no corresponde al siglo de oro español? ¿Cuál? A ver. Sevillana, sí. Conceptista, sí. Salmantina, sí. Culterana, sí. Siciliana, no. Siciliana, no. Es italiana en todo caso, no siciliana. ¿Ya? Entonces, 3 enano. 3 enano. 4. Vamos, hay que relacionar escuela poética con la obra. 4. A Francisco Salinas, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? Ya, la clave C. A Francisco Salinas es salmantina, ¿ya? Fray Luis de León. La fábula de Polifemo Galatea es culterana. Y la italiana encontramos a la flor de Nido. O Nido, dice, no, Nido. 4, casa. 4, casa. 5. Señala el enunciado incorrecto sobre la escuela culterana. ¿Cuál no es correcto? ¿Cuál no es? La escuela culterana es una escuela renacentista. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? La escuela culterana es una escuela renacentista. ¿Mm? Vamos. No, profe, barroco. No. La escuela culterana pertenece al barroco. No se olviden. ¿Ya? Dijimos, hay 5 escuelas. La italiana, la sevillana, la salmantina, las 3 vienen a ser parte del Renacimiento.
y la conceptista con la culterana parte del barroco. No se olviden, lo hemos hecho ahora. ¿Ya? Entonces tenemos ahí que la 5A. 5A. Lo demás sí forma parte de la escuela culterana. 6. No corresponde al poeta Luis de Góngora y Argote. ¿Cuál no corresponde al poeta Luis de Góngora y Argote? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Desarrolló dos periodos poéticos? Sí, un periodo claro y un periodo oscuro. ¿Fue poeta popular y culterano? Claro que sí. ¿Soledades pertenece al periodo claro? A ver, ¿qué me dicen? A ver. ¿Soledades pertenece al periodo claro? Al igual que la otra obra, la fábula de Polifemio Galatea. Falso, esa no es, ¿cierto? Muy bien, entonces casa, 6 casa. 7. La honra villana es tema principal de las obras de teatro de ¿quién? ¿Quién habla del honor villano? Del hombre de la villa, pues, ¿no? ¿Quién? Y lo vimos, pues, en Fuenteovejuna. Vamos, ¿quién? Claro que sí, Lope de Vega, muy bien. 7 dado. 8. La obra Fuenteovejuna está basada ¿en qué? ¿En qué está basada? ¿En la ficción? ¿En la realidad? ¿En la leyenda? ¿En la falsedad? ¿En la angustia? ¿En qué? ¿En qué está basada la obra Fuenteovejuna? ¿Mm? ¿En qué? Vamos. ¿Presentó un hecho real o no? Realidad. Un conflicto, claro, en la realidad. 8 besos. Un hecho real, pues está Juana la Beltraneja, una guerra civil entre Juana la Beltraneja y Isabel la Católica. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. 9. Obra que no corresponde al teatro de Lope de Vega. ¿Cuál no pertenece al teatro de Lope de Vega? La letra E. El médico de su honra es de Pedro Calderón de la Barca. ¿Ya? 9. Enano. 10. Señala el enunciado incorrecto sobre Lope de Vega. ¿Cuál es lo incorrecto sobre Lope de Vega? ¿Su teatro fue nacional y popular? Sí. ¿Él va a crear la comedia? ¿Qué dicen? ¿Él crea la comedia? No. No. La comedia inclusive surge de la época de los griegos, así que no. ¿Ya? Llamó a defender los exilios. Monstruo también. ¿Abordó temas históricos? Sí. ¿Nació en Madrid? Sí, en ese año. Muy bien. 10 beso. 11. A ver, 11. Indica el tópico de la obra La vida es sueño. A ver, ¿qué tópico encuentran en La vida es sueño? ¿Qué dicen? A ver. Ahí está el ojo, está esa pregunta. ¿Qué dicen? El libre albedrío. ¿Hay lucha por la libertad o no? Lucha por su libertad. Entonces, ¿qué sería? El libre albedrío. 11 casa. 11 casa. A ver, son personajes de la obra Fuenteovejuna, excepto, ¿cuál de esos personajes no es de Fuenteovejuna? ¿Cuál? Vamos. Estrella, ¿es parte de Fuenteovejuna? No. No, No. es de La vida es sueño. 12A, muy bien, 12A. 13. Obra que no pertenece a Calderón de la Barca. ¿Cuál? La Dorotea. La Dorotea pertenece a Lope de Vega. Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Seguimos o no? ¿O quieren ahí? ¿Seguimos? Sigue, no, profe. Seguimos más, ya, seguimos. Entonces. A ver, 14. Señala el enunciado incorrecto sobre Calderón de la Barca. ¿Cuál no corresponde a Calderón de la Barca? En la 14. Creador del teatro barroco, escribió autos sacramentales, considera su sucesor Lope de Vega, máxima figura de drama palaciego, la vida de sueño fue escrita en prosa en 5 actos. ¿Qué dicen? A ver, ¿qué dicen ustedes? 14. ¿Cuál sería la 14? A ver. ¿Mm? ¿Qué dicen?
¿En cuántos B. actos estuvo pues? ¿Cuál? ¿Cuál? La D. La D, dado. Máxima figura de... Claro, No, habla barco, del barco. drama para las... Barco. Sí escribió Autos Sacramentales. El Auto Sacramental es una pieza teatral solamente de un acto y una tendencia religiosa. Sí escribió. ¿Ya? Ese es un detalle que no hemos mencionado, pero ahora estamos aprovechando en decirlo. ¿Ya? Creó el teatro de barroco, sí, también. Consideró sucesor de Lope de Vega, también. Un drama palaciego, también. Pero la obra, La vida y el sueño, fue escrita en prosa en 5 actos. ¿En 5 actos o en 3? Al igual que Fuente Ovejuna. En 3 actos. En 3 actos. ¿Ya? 14, enano entonces, ¿ya? 15. No es un personaje de La vida y el sueño. ¿Quién no es un personaje de La vida y el sueño? Esteban. Esteban. ¿Esteban dónde es? ¿Mm? ¿De dónde es Esteban? ¿De qué obra? Es el padre de Laurencia. ¿A dónde encontramos a Laurencia? Que es De la Fuente otra heroína. Ovejuna. Muy bien, en Fuente Ovejuna. 15, enano entonces. ¿Ya? 16. La novela El Lazarillo de Tormes es una obra. ¿Qué dicen? Picaresca. Picaresca. 16, casa. 17. Señala la novela que no pertenece a Cervantes. ¿Cuál no pertenece a Cervantes? El burlador de Sevilla. Profe, ¿y a quién pertenece el burlador de Sevilla? ¿Y quién me dice? A ver. Cuando hablan, inclusive hablan a veces de los 3 dramaturgos españoles más importantes, ¿ya? Uno es Lope de Vega, viene el otro después, Tirso de Molina, lo escribiendo, y el otro es Pedro Calderón de la Barca. De la Barca, ahí está. ¿Ya? Ahí está. Y Tirso de Molina es autor de El burlador de Sevilla. ¿Ya? Por si acaso. Ellos son los dramaturgos españoles más importantes del siglo de oro. Los 3 que están ahí. Pero nosotros estudiamos mayormente solamente a Lope de Vega y a Calderón de la Barca. 18. Capítulos en que consta la primera y segunda publicación de la novela Ingenioso Hidalgo de Quijote de la Mancha. ¿Cuántos son los capítulos? ¿Cuál sería la clave en la 18? La A. La A. La A. ¿Está bien o no? Muy bien. La letra A, muy bien. La 19. Característica que no corresponde a la obra El Quijote. ¿Cuál? A ver, ¿cuál? Escrita en prosa, sí. Parodia de las novelas de caballería, también. Variedad de personajes, más de 600. Historia de Alonso Quijano, que se vuelve loco por él, sí. El protagonista muere sin recobrar la... Sí, o sea, eso no, pues. Él muere sin recobrar... No, él sí recobra la razón. Por eso dice que la locura lo mantenía vivo. Una vez que recobra la razón, la cordura, justamente se enferma y muere, ¿no? 19, muy bien, muy bien. Y 20, ¿qué personaje obligó al Quijote a regresar a su casa? Y no porque lo obligó, sino porque lo venció en un duelo. ¿Quién fue? Sansón Carrón. Exacto, Sansón Carrasco va a regresar al Quijote a su casa, pero Sansón le ganó un duelo cuando se disfrazó del caballero de la Blanca Luna. Ahí le gana al Quijote y el Quijote regresa, ¿no? Porque antes se había disfrazado del caballero de los espejos y prácticamente perdió contra el Quijote, pues, ¿no? Muy bien, 20 besos entonces. ¿Ya? Y ahí está la foto del Quijote con Sancho. Dice, cambiar el mundo, amigo Sancho, no es ni utopía ni locura, es justicia, ¿no? Ahí está. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda hasta ahí? Muy bien. Ya. Si no hay más preguntas, más dudas, entonces vamos a dejarlo ahí. Eso es todo por hoy.
Gracias por su tiempo, su predisposición otra vez y hasta la próxima clase. ¿Ya? Hasta la próxima clase. Gracias por su tiempo, muchas gracias. Hasta luego, profesor. Buenas noches. Gracias. ¿Qué pasó, Catherine? Gracias. Muchas gracias.